Bien, en este segundo video vamos a retomar algunas ideas del anterior para pasar de lleno a los autores positivistas. En primer lugar, fuimos asistiendo al paso de esta justificación del dominio burgués desde la teología en el marco del contractualismo, después por el contrato social. Vemos que esta idea de contrato social no les convenía a los burgueses porque dado que en el contrato social todos los hombres éramos considerados iguales, cualquier otra clase social podría haber venido a disputar ese dominio burgués. Además, el contrato social les resultaba antieconómico porque la esclavitud, que podía justificarse de alguna forma en el siglo XVIII, XVII, era antieconómica ya en el siglo XIX. Porque el capitalismo no necesita esclavos en realidad para producir, necesita una forma de producción mucho más rápida que el esclavista y más eficiente, y además necesita hombres libres y consumidores. El contrato social ya habíamos visto que pasó a justificarse de una forma biológica, y ahí es cuando encontramos, en este marco de gran desarrollo de la ciencia, al primer gran autor positivista, que es quien metió el positivismo en nuestras vidas, y es Herbert Spencer. Digo que lo metió en nuestras vidas porque su influencia fue tal sobre los autores que se refieren a la cuestión criminal, que vamos a ver ahora, que vamos a ver, y vamos a ver en el tercer video, que esta influencia va a seguir hasta bien entrado el siglo XX. Herbert Spencer, ingeniero ferroviario, bien acorde con su época, se pasó de escribir sobre la ingeniería ferroviaria, sobre los trenes, a escribir sobre lo social. No me atrevo a decir sociología, por supuesto. Y desarrolló la teoría, tomando elementos de el evolucionismo de Darwin, otra teoría muy en boga en la época. Eso es decir, que las sociedades evolucionaban a partir de catástrofes. Este catastrofismo permitía que, luego del evento, de la catástrofe, de la sociedad sobrevivieran los elementos más aptos. Lo que termina diciendo, ¿sí?, es esta idea de la supervivencia del más apto, que termina consagrando lo que se llamó después darwinismo social. En el fondo, lo que Spencer justificaba era un estado absolutamente liberal y ausente, porque si la sociedad evoluciona a través de una catástrofe, el hecho de asistir a alguna persona con sanidad pública o con escuela pública pagada del Estado, era conducir a la persona hacia un destino para lo cual no estaba preparada. Si en definitiva iba a venir la catástrofe e iba a fallecer. Tendría que decir muchas cosas interesantes acerca de la cuarentena, Spencer. O sea, justificaría medidas, pareciera, bastante contrarias a las que se están tomando en este momento. En ese sentido, los positivistas van a tomar en buena medida ideas de Spencer. Sobre todo van a tomar una idea que es la determinación de características de la personalidad por rasgos biológicos, ¿sí? Físico, bio, antropo, es decir, físicos, de la biología, de la fisionomía o del entorno. El primer gran autor positivista que tengo aquí detrás, Lombroso, va a tomar, como dije, estas ideas, esta etiología, la determinación del comportamiento a través de la biología, y va a comenzar su estudio sobre la cuestión criminal. ¿Dónde lo va a comenzar? En la cárcel de su pueblo. Él se hizo famoso
por la autopsia a un criminal muy conocido de ese momento que se llamaba Giuseppe Villela, al decir que la fosita occipital, es decir, esta parte de la cabeza de Villela, era parecida a la de un simio, a la de a lo que se pensaba era en realidad un ser menos evolucionado que el hombre. El criminal entonces, concluye Lombroso, era un atávico, una persona a la que, en palabras de Zafrani, le faltaba un golpe de horno, le faltaba evolucionar. Este positivismo biológico, antropomórfico, este reduccionismo biologicista, ¿sí?, es lo que da marco al resto del positivismo criminológico, ¿sí? El reduccionismo biologicista, el paradigma etiológico, es lo que da marco al positivismo racista, ¿sí?, este positivismo criminológico racista. El segundo autor positivista, Ferri, va a ser el que va a llamar escuela clásica a todo el contractualismo, iluminismo, y va a decir que la criminología comenzó con los autores positivistas. Hasta entonces, todos los autores veían haciendo metafísica y no conocían en realidad el saber criminal, porque no estaban o no accedían en realidad a los datos científicos que ellos sí tenían. Esto en realidad es una forma para... O sea, este reduccionismo también de las ideas es una forma también para criticarlo. Y tal, para criticar esas ideas. Y tal es esta influencia que en muchas universidades, en muchas cátedras, se continúa estudiando a la criminología desde este momento histórico. La criminología, según los autores positivistas, comenzó con los mismos autores positivistas. Antes no había nada. Obviamente no es la posición de la cátedra. Ferri, concretamente, en lo que hace a la cuestión criminal, va a agregar el elemento social. Va a decir que el criminal aprende de su entorno. Va a haber una carrera criminal que va a estar dada por el ambiente criminógeno del cual el criminal se nutre. Va a decir que existen leyes penales en la sociedad para actuar como defensa frente a los criminales. Si sumamos la idea del reduccionismo biologicista con la idea de defensa social, las cuales compatibiliza Ferri, en realidad podemos concluir que lo que estaba justificando es que las garantías procesales, el indubio pro reo, el principio de inocencia y otras, en realidad no deberían tener ni validez ni relevancia, porque solamente restaba en dejar el proceso penal en manos de especialistas, de científicos. El tercer gran positivista de la escuela italiana que estamos viendo, esta escuela formada por Lombroso, Ferri y el tercer integrante, Garofalo. Rafael Garofalo, el médico italiano, era un positivista idealista. Vale decir que si pusiéramos al maestro, a Lombroso y a sus dos grandes discípulos, Ferri y Garofalo, ordenados, veríamos que en el ala del pensamiento de la izquierda lo encontrábamos a Ferri, y en el pensamiento más conservador y de la derecha lo encontrábamos a Garofalo. Esto para ejemplificar que en realidad el positivismo, como vengo diciendo, se encuentra a lo largo de todo el arco político, científico, hasta artístico, y su influencia va a estar hasta la década de los 60 y los 70. Recién el paradigma etiológico se va a romper en los 60 y 70 del siglo XX. Decía Rafael Garofalo, positivista idealista, ¿sí?, va a decir que las naciones evolucionadas europeas son las que acceden a los sentimientos de justicia y probidad, son las más importantes, y de ahí se derivan el resto de las ofensas que pueden hacer personas que no se encuentran evolucionadas. Esta idea de los sentimientos de las personas, muy romántica, muy acorde con el romanticismo de esa época, lo va a llevar a compatibilizar el biologicismo neto,
del hombre atávico, de Lombroso, con esta idea que tiene el europeo de este sentir especial. Con esto concluimos este segundo video con las ideas esenciales. En el tercer video vamos con la influencia del positivismo criminológico hoy.